la mitad de lo que significó el servicio, porque para eso hay un contrato que salvaguarda los intereses del tribunal, que salvaguarda los intereses del Estado. Entonces, ese contrato establece con claridad de que el pago de los servicios se iba a llevar de manera regulada en la medida que la empresa cumpliera. La empresa proporcionó el servicio, se le pagó la mitad. La otra mitad estará congelado hasta que esa empresa nos entregue los códigos fuentes que permiten manipular ese software, hacerle mejoras, hacerle modificaciones, pero insisto, en el país el software fue muy bien utilizado, tiene muy buena calidad. Insisto, si ese software fue mal habido, pues ese es un tema que la empresa que lo utilizó tendrá que resolver con sus demandantes. El tribunal en ese sentido no tenemos ninguna responsabilidad. Sobre el tema de fraude electoral o del manejo de las campañas electorales, que fue el tema que causó y ha generado análisis post-elección, del mal uso o permisibilidad que tuvo el tribunal sobre las campañas sucias, ¿esto tiene alguna posibilidad de cambiar? Yo creo que este es un tema sumamente delicado para el país. Yo creo que hay que leer algunos pasos, algunos hechos que se han venido dando. Por ejemplo, a mí me llamó la atención, en todos los 5 años anteriores, el RNPN, el Registro Nacional de Personas Naturales, dependía del Ejecutivo y era el Ejecutivo quien nombraba a su titular. De hecho, el actual titular del RNPN, que fue diputado de Arena y fue puesto por el presidente Saca en el periodo anterior, este señor vencerá su periodo en mayo del próximo año todavía. O sea, lo tendremos prácticamente un año más dentro del gobierno del presidente Mauricio Funes. La derecha hizo una jugada política al interior de la Asamblea Legislativa y es sacar el RNPN de la esfera del Ejecutivo e independizarlo. O sea, el RNPN hoy ya no está vinculado al Ejecutivo, pero tampoco al Tribunal Electoral. Lo que hizo la derecha fue separar el RNPN y dejar al tribunal la facultad de nombrar a su presidente en mayo del próximo año por voto calificado del tribunal, es cierto, pero con una junta directiva del RNPN con mayoría de derecha. Por ejemplo, en esa junta directiva hay personeros de Arena, del PCN, del PDC y uno del FMLN. Hay de Comures, por ejemplo. Entonces cuando se pesa la directiva del RNPN, está en manos de la derecha. Esto es sospechoso y esto es uno de los temas que vamos a enfrentar en este periodo de manera muy delicada, en el sentido que esto opaca el proceso electoral. ¿Por qué? Porque refleja el interés de la derecha de seguir manteniendo cautivo uno de los elementos más importantes del proceso electoral, como es el registro electoral y el registro nacional de las personas naturales. O sea, esa mayoría de derecha sigue manteniendo cautivo, sigue manteniendo incidencia sobre el RNPN, que es la fuente de emisión de los documentos únicos de identidad. Este elemento me parece que es delicado. ¿Cómo podríamos resolver este problema? Me parece que el voto residencial puede ser una manera de transparentar y resolver este problema. ¿Por qué razón? Porque aunque hayan sido emitidos DUIs dudosos o DUI falsos por una institucionalidad y una empresa sobre la que no hay control del Estado, sino solo de la derecha, si nosotros hacemos un levantamiento, un censo de electores en cada jurisdicción electoral y se empadrona únicamente a las personas que residan en esa jurisdicción, eso nos permitirá eliminar DUI falsos del registro, muertos que puedan votar durante el proceso electoral. ¿Por qué? Porque podemos confrontar en el voto residencial a que a cada persona le corresponda un DUI y a cada DUI corresponda solo una inscripción en el registro electoral. Pero con la conformación de lo que usted me está diciendo, del registro y ahora del tribunal y las movidas políticas que se han hecho alrededor, pues pareciera que la idea va a ser no permitir eso. Ese es el reto que debemos de asumir para resolver. ¿Por qué? Si se ejecuta en debida forma el voto residencial, se puede resolver el problema.
Entonces yo creo que el tema está también en manos de la Asamblea Legislativa, en manos de la ciudadanía, en manos de distintas instituciones de la cooperación internacional, apoyarnos para ejecutar el voto residencial. Hoy por hoy el voto residencial tiene consenso de todas las fuerzas políticas del país, de todos los partidos políticos. Entonces una buena ejecución del voto residencial permitirá sacar los muertos, sacar los dobles DUI y dejar efectivamente a los electores que corresponden dentro del padrón Pero electoral. si no es así, prácticamente no puede hacer nada. Si no se ejecuta el voto residencial, no se puede depurar el padrón y registro electoral. Es necesaria la ejecución del voto residencial. En ese sentido, las próximas elecciones que vienen, que serán las de alcaldes y diputados, que ya están a la vuelta de la esquina, así como es nuestro proceso electoral, ¿qué cosa novedosa podríamos tener ahí realmente? ¿O qué es lo que deberíamos ver para entender señales positivas en esto del cambio del sistema electoral? Creo que en materia de modernización pudimos demostrar de que este último evento electoral fue más moderno, fue más ágil, fue un evento mejor organizado, incluso tuvo señalamientos muy positivos de parte de la comunidad internacional, de actores muy sensibles como la UCA, por ejemplo, y otras instituciones que reconocieron en el tribunal avances notables. Esos avances notables, insisto, están en dos terrenos, en el terreno de la modernización y en el terreno de la organización electoral, que permitió contar con un evento más ágil, mejor organizado. ¿Dónde está el cuestionamiento que debemos de superar? Está en torno a la transparencia. O sea, en las reformas de tercera generación, donde está la confianza electoral, la transparencia, registro, financiamiento, ley de partidos políticos, propaganda, ahí es donde está la almendra. ¿Qué es lo más hoy importante? Es lo decisivo, Claro. Por eso digo, una cosa es modernizar y volver más ágil un evento electoral, y otra cosa es volver un evento electoral confiable, transparente, y para eso hacen falta las reformas de tercera generación que están en manos de la Asamblea Legislativa, y depende también del mismo voto residencial el poder llegar a esa tercera generación de reformas. Sobre la propaganda, retomando ese tema, ¿qué esperaría para un evento electoral como el de 2012? Es decir, ¿habría posibilidades también de mejorar cualitativamente sobre ese tema? Yo esperaría que la Asamblea Legislativa se pueda poner de acuerdo para darnos una ley de partidos políticos que regule la propaganda. Ya, por ejemplo, países como Ecuador, como Chile, como Brasil mismo, como México en este año, han modernizado su normativa electoral, han regulado aspectos sensibles como es la propaganda electoral, el financiamiento que sobre la propaganda hacen los partidos. Entonces yo esperaría que la Asamblea Legislativa nos pueda dar al tribunal una buena normativa, un buen instrumento que sea capaz de regular aspectos de esa naturaleza. Don Eugenio, gracias por habernos acompañado y Muchas gracias. permitirnos sus opiniones sobre estos temas y sobre las expectativas que hay. Difícil camino, como podríamos dejar de resumen después de esta conversación para este nuevo Tribunal Supremo Electoral. En efecto, sí es un camino, es un reto muy grande, pero creo que lo podemos sacar adelante con el apoyo social, con el apoyo de las fuerzas políticas y de la comunidad internacional. Conocemos el tema y estoy seguro que podemos lograr avances importantes. Nuevamente, gracias, magistrado presidente, gracias a ustedes por su sintonía. Vamos a una pausa, al regresar los deportes.